buenas tardes. Pues vamos a empezar con esta sesión 171 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo, con un tema muy interesante que para ello invitamos al doctor Francisco Mercado Calderón. El doctor Mercado es médico egresado de esta facultad, es toxicólogo, él es maestro en Ciencias en Toxicología Industrial por la Universidad de Lovaina en Bélgica e igualmente en la misma universidad está certificado en Higiene Industrial. Durante cerca de 20 años, bueno, de hecho él creó el laboratorio de higiene industrial en Pemex y hasta hace muy poco tiempo fue el director de este laboratorio. ¿Por qué hace poco tiempo? Porque recién se ha jubilado y afortunadamente, bueno, primero somos amigos desde hace unos cuantos años y por una parte, y por otra parte es una persona que se ha dedicado justamente a esta área tan importante que es la toxicología ocupacional, que son muy pocos desafortunadamente los profesionales que se dedican a esta área, pero desde hace un buen rato pues el maestro que maneja este tema es justamente el doctor Francisco Mercado. Entonces, platicando con él, lo invitamos, afortunadamente aceptó la invitación y aquí estamos. El tema que va a presentar, aquí está, es toxicología del tabaquismo, salud en el trabajo y capitalismo. Obviamente de repente lo vemos el título y bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero se van a dar cuenta que están íntimamente relacionados. Bien, Francisco, muchísimas gracias, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Nava. Considero un gran honor, un privilegio y un placer muy especial estar con ustedes en este seminario permanente, regresar a mi alma mater, donde aquí como ustedes recorrimos tantas veces los salones, los laboratorios, la biblioteca, en fin, aquí justamente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces les digo, un verdadero gozo estar con ustedes. Vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a tratar de hacerlo muy interactivo el tema y a mí me gusta comenzar, fíjense, justamente con preguntas al auditorio para saber qué nivel tienen de conocimiento, de conciencia del tema y de ahí avanzar. A ver, con toda confianza, todos nos podemos equivocar y bueno, estamos aquí para aprender. El tema es el tabaquismo. Yo les pregunto, ¿qué es el tabaquismo? Cuando hablamos de tabaquismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? A ver, señor, a ver, Sergio Lara. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Por ahí vamos, y vamos muy bien. Muy bien, Sergio, ¿qué más? Pues regresamos a lo primero. Es una toxicomanía. Es una drogadicción. Terrible, tremenda, nefasta, funesta. No tengo adjetivos, porque ahorita lo vamos a ver. Y es justamente le decimos adicción, pero hay que decirlo con todas las palabras, es una drogadicción, porque es una adicción a una droga que a veces
los autores señalan que es más adictiva que la heroína y la cocaína. Imagínense. Y lo que decías, Sergio, produce una dependencia. A mí me gusta utilizar a veces términos más fuertes para que se comprenda mejor. Es una esclavitud químico-física o físico-química. Es una enfermedad epidémica en el mundo, lo vamos a ver, en cuanto a toxicomanía. Vamos a ver los millones de muertos por esta toxicomanía. Pero es una adicción tan profunda, tan tremenda. Vamos a ver, a platicar después por qué. La liberación de un neurotransmisor que es la dopamina, que es nada menos y nada más que el neurotransmisor de la sensación del placer, del bienestar. Imagínense, la dopamina la liberamos en el acto sexual, en el orgasmo. Por eso es tan placentero y lo hacemos, sí, justamente para conservar la especie humana. Si no, no estuviéramos nosotros, cada uno de nosotros aquí. Es una fuerza tan tremenda, sí, que lleva justamente a buscar, a desear, sí, el amor, la familia, la supervivencia de la especie. De tal manera que es una fuerza profunda en nuestra psique. Y miren qué curioso. El cigarro, el tabaco, justamente sirve para liberar la dopamina. Y por eso la adicción es tan profunda. Déjenme recomendarles 2 libros, antes de que se me olvide. Mire, este es de la colección francesa de prensa universitaria francesa, y el tema es el tabaquismo. Es del doctor Jean-François Lemaire. Y me gusta, sí, a veces nada más leerles algunas definiciones que no traigo yo en mi ponencia, pero que me gusta leerles. En 1955, la Organización Mundial de la Salud dio una definición de la toxicomanía, expresión que decía preferir en ese tiempo la OMS, los expertos, el comité de expertos, en lugar de dependencia de las drogas, que es como más general. No, es una toxicomanía. Y la definió así la OMS. Se trata de un estado de intoxicación periódica o crónica, engendrada por el repetido consumo de una droga, natural o sintética. En el caso de la nicotina, pues es una droga natural. Y sus características principales son las siguientes. Señala 4. Un invencible deseo o una necesidad de seguir consumiendo la droga, en este caso el tabaco, y de procurársela
por todos los medios. 2. Una tendencia a aumentar la dosis, la dependencia, a necesitar más para disfrutar más, porque la cantidad anterior ya no es suficiente. Una dependencia de orden psíquico y generalmente físico hacia los efectos de la droga. Y finalmente, efectos nocivos para el individuo y la sociedad. Y entonces, otro libro que les recomiendo y que es de una profesora de aquí de nuestra universidad y justamente de aquí, de la Facultad de Medicina, de la Clínica de Tabaquismo, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que tiene una clínica del tabaquismo aquí, en la Facultad de Medicina. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esa necesidad tan tremenda del fumador de seguir fumando? Y fíjense ustedes lo que escribe ella aquí en la página 54. Dice, en el síndrome de abstinencia por falta de nicotina, se presenta un deseo imperioso por fumar, insomnio, irritabilidad, depresión, ansiedad, dificultad para la concentración, disforia, o sea, un cambio constante de ánimo, ¿sí? Disminución de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y aumento del apetito que trae como consecuencia un incremento de peso. Díganme ustedes cómo se siente una persona con este síndrome de abstinencia y por qué tiene que fumar y tiene que fumar más. Desde ese punto de vista es una esclavitud. Claro, lo vamos a ver. Y entre más cigarrillos se fumen, significan más ventas para la industria tabacalera internacional y significan más millones de dólares de ganancias. Vamos a ver en esta ponencia cuántos cigarrillos se llegan a fumar por minuto en el mundo. ¿Cuántas muertes hay al año por motivo o con relación al tabaco? Entonces, partiendo de estas reflexiones, de estos comentarios, de esta información, bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Cualquier persona que tenga alguna duda, comentario, debate, sí, con toda confianza levanta su mano y me dice, Francisco, doctor Francisco, yo tengo esta duda o este comentario, a ver, no entendí esto, y lo explicamos en el momento. Además, al final vamos a tener unos 20 minutos de comentario, de debate, de puntualizaciones, de lo que ustedes quieran sobre el tema, ¿sí? Evidentemente, como ustedes son médicos que están relacionados con la medicina del trabajo, con la medicina de los trabajadores en las empresas, vamos a tocar unos capítulos sobre la aplicación de esto que estamos platicando
y cómo hacer planes, programas, campañas permanentes en los centros de trabajo, en las empresas, ¿sí?, contra el tabaquismo. Porque vamos a decir que ese es nuestro deber, nuestra misión, ¿sí?, luchar, hacer esfuerzos, ¿sí?, por combatir esta toxicomanía, esta epidemia mundial que algunos autores le dicen que es un azote de la humanidad, y yo considero que sí, y ahorita lo van a ver, ¿sí? Peor que la tisis allá en el siglo XVI, XVII, peor que la lepra en la Edad Media. No, es una cosa verdaderamente impresionante. Muy bien. Fíjense nomás. Fíjense, ¿alcanzan a leer? ¿Alcanzan a ver? Bueno, a mí me gusta que participen incluso con la lectura. Ten la bondad de leerme la primera. Tabaquismo, introducción y reflexión general. El tabaquismo es la causa principal de muertes y enfermedades prevenibles en el mundo. OMS 2017. Actualmente alrededor de 6 millones de personas mueren cada año por causa del uso de tabaco y la exposición al humo ambiental del tabaco. OMS, Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, Economía y Control del Tabaco, The Lancet 2017. Causantes de esta mortífera epidemia, pandemia, corporaciones tabacaleras, más gobiernos, en especial Secretaría de Salud, más sociedad civil, más consumidores. Muy bien, fíjense nomás. Fíjense nomás. Causa principal de muertes y enfermedades prevenible. Olvídense de las guerras, incluso de la bomba de Hiroshima en Nagasaki, comparado con estas cifras. 6 millones de muertes. Si aquí en el Distrito Federal somos, en el área metropolitana, cerca de 12 millones, significa la mitad de la población del área metropolitana. Imagínense la mortandad. Imagínense, no estamos hablando de la peste bubónica, sí, de esa toxicomanía. Pero ¿a quién le importa que mueran tantas personas en el mundo? Dice uno fácilmente, bueno, si fuma, por su culpa. Y bueno, ¿qué hacen los gobiernos? Por concientizar realmente a la población, por educar en salud. En las empresas donde hay trabajadores que fuman. ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces su servidor hace una especie como de causalidad en secuencia. Sí. En mi opinión, pues evidentemente las corporaciones tabacaleras, por sus intereses económicos, que con sus cabildeos ante los gobiernos y en las cámaras legislativas de diputados y senadores del mundo, con los millones de dólares, compran a los que hacen las leyes, a los que hacen los reglamentos, y los primeros investigadores que denunciaron que el tabaco producía efectos muy terribles a la salud, pues las empresas tabacaleras primero les señalaron que estaban locos, que no era cierto, que no hay ninguna evidencia científica. Tenían el cinismo de decir sus directores médicos vendidos que era mentira.
Y el pobre de Richard Doll y Richard Peto, esos primeros epidemiólogos en Inglaterra, que demostraron después de un estudio prospectivo de una cohorte de más de 40 años, que había una asociación cuantitativa perfecta. Conforme más cigarrillos fumaba, y por cierto, entre el sector médico de aquella época, ¿sí?, más pronto morían y más rápido se desarrollaban los diferentes tipos de cánceres. Una asociación cuantitativa, así una correlación lineal perfecta. Y aún así tenían el cinismo de decir, no, están locos, como a la pobre de la que escribió La primavera silenciosa. Sí, esta autora norteamericana, cuando descubrió que los efectos del DDT no nada más eran en los ecosistemas naturales, sino también en la salud humana. También está loca, ¿no es cierto? Sí, Raquel Carson. Y así más autores que han denunciado esta situación. Y entonces, evidentemente, el productor, las corporaciones tabacaleras, que ahorita las vamos a ver, si no hubiera producción de tabaco, pues no habría tabaco. Y las condiciones en que ellos obtienen el tabaco en México es sobre todo en el estado de Nayarit. Las comunidades indígenas, campesinas, los huicholes, la población infantil de estas comunidades en condiciones de explotación. Sí, pero de ahí extraen el tabaco y lo venden ya como cigarrillos. Las condiciones son de extrema pobreza. En lugar de utilizar esas tierras para otro tipo de sembradío, desarrollo agrícola sustentable, porque además la producción del tabaco utiliza por hectárea cerca de 49 kilogramos de plaguicidas. Evidentemente plaguicidas, pues prohibidos, endosulfán. ¿Qué importa? Como son campesinos, son indígenas, ignorantes. No, es terrible desde la producción, la explotación de las compañías tabacaleras, de nuestro suelo y de nuestra población indígena. Entonces, yo por eso estimo que ahí está la razón. Una sociedad capitalista, neoliberal, ultraderechista, ya ven que ahora hasta Donald Trump dice que no hay calentamiento climático global. Sí, es una macroestupidez. Pues hay que desarrollar la industria petrolera y el gasoducto otra vez contra los indígenas de Dakota del Sur, y su secretario de Estado es el que era presidente de Exxon, ¿sí? Rex Tillerson. O sea, una cosa verdaderamente vergonzosa. Bueno, entonces, ¿y los gobiernos? Pues, ¿qué pasa con los gobiernos neoliberales? Son títeres de las empresas capitalistas. Son los que dicen qué se debe hacer y qué no se debe hacer. No son gobiernos que se interesan y defienden la salud de su población. O si lo hacen es nada más de los dientes para afuera. ¿Por qué no aumentan impuestos? Ahorita lo vamos a ver, a la industria tabacalera.
para atender siquiera a toda la población que enferman. Nuestra Secretaría de Salud debería de tener un papel sumamente agresivo. Están matando a nuestra juventud, están dañando a nuestras mujeres jóvenes, a los adultos mayores. Y todo por una maldita ganancia, ambición. Es un comercio. Y el que menos importa es el ser humano. Evidentemente los consumidores, pobre consumidor, el que llega a desarrollar adicción, toxicomanía, pobre. Porque ya de ahí, para levantarse, está en chino. Ya vieron la dependencia. Por eso durante algunas ocasiones, algunas veces en el Estadio Azteca, las compañías tabacaleras repartían cajitas de 3 cigarrillos, pero sacaban 20,000, 40,000 para todos los asistentes al Estadio Azteca a repartir gratis. Sí, ¿por qué? Pues aquel que fumaba y le gustaba, ya se perdió el asunto. Una sola probada cae bien, se produce esa sensación dopaminérgica de bienestar, de volar, de irse al cielo, hasta el hoyo negro de nuestra galaxia. Y olvídense, seguí cada vez más y más y más y más. Por eso es tan importante evitar, rechazar desde la primera vez que le ofrecen a uno un cigarrillo. Y desgraciadamente pues está la costumbre social, ¿no? Va uno a una charla con unos proveedores o de alguna dependencia del gobierno. Si el de la dependencia del gobierno saca el cigarro y le ofrece a la persona, es un acto de cortesía, ¿no? Él está ofreciendo un cigarrillo. Sí. Y si la persona acepta, no, pues ya está, el trato ya prácticamente ya está hecho. Sí, porque ya después los dos, imagínense, ya en esa euforia dopaminérgica, pues nadie se resiste ya. Bueno, siguiente. Por favor. El tabaquismo es una manera lenta de suicidarse. Quien fuma no se quiere, tiene baja o nula autoestima. Quien fuma puede dañar a los demás con el humo ambiental del tabaco que genera. Sí, porque aquí también el tabaquismo pasivo es terrible. Imagínense en un hogar donde fuma el señor. La señora está embarazada. Los productos químicos del tabaco atraviesan lo que llamamos barrera placentaria, entre comillas. Yo digo que no es barrera, es la puerta placentaria, por donde entra todo, hasta las grandes moléculas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos, ¿sí?, con pesos moleculares arriba de 230, 250 Dalton, atraviesan la puerta placentaria y van a dañar el producto. Efectos teratogénicos. O los niños que están ahí, que están inhalando el tabaco, el humo ambiental del tabaco. Problemas respiratorios tremendos. Ya no digamos en la persona que fuma. Entonces, debe de existir una gran responsabilidad
en el hogar, en la escuela, en las universidades, en los hospitales, en todos los lugares públicos. Por eso a mí me pareció una de las grandes propuestas de la OMS que hubiera áreas libres de humo. Ya lo que debemos de luchar, ojalá y lo logremos. Ciudades libres de humo de tabaco, municipios libres de humo de tabaco, países. Porque ¿para qué queremos eso? ¿Más para que estén enriqueciendo unos cuantos? A costillas de las enfermedades y las muertes terribles. Ahorita lo vamos a ver. Traigo unas fotografías de los cánceres impresionantes. Muy bien. Por favor. Si 6 millones de personas mueren cada año por causa del uso de tabaco y la exposición al humo ambiental de tabaco, OMS, con las tendencias actuales, para el 2030 morirán 8 millones de personas por la adicción al tabaco. Para el 2030, la suma del número de muertes al ritmo de 6 millones de muertes al año será de 78 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron, según cifras conservadoras, 40 millones de personas. Es decir, las muertes provocadas por el tabaquismo partiendo solo de este año 2017 hasta el 2030 equivaldrán aproximadamente a 2 guerras mundiales juntas. ¿Qué te parece? Qué impresionante, ¿no? Y son cifras estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y déjenme decirles que esta cifra ha venido bajando afortunadamente, sí, porque hace algunos años eran 8 millones de personas de muertes al año. Entonces, de algo han servido los esfuerzos de epidemiólogos, de científicos, de luchadores sociales, de organizaciones no gubernamentales, ¿sí?, de la información. Se ha obligado a las empresas tabacaleras prohibida toda publicidad, cine, radio, televisión y prensa. Pero si van ustedes a un Oxxo, párense enfrente del cajero o de la cajera. Están todos los tipos de cigarros de todas las marcas y de todos los precios. ¿Dónde está entonces la prohibición de la publicidad? Esa es una visibilización del tabaco que debería estar controlada. Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Sí, me gusta que intervengan. Gracias. Antes que nada, pues ahorita estaba viendo precisamente del artículo de biomédicas. Aquí se hace de una firma. Esta firma mutacional que normalmente que no se había dado anteriormente, con los nuevos descubrimientos se va realmente viendo que sí hay, en forma científica se puede comprobar. Aquí, de los aductos de la guanina, pero aparte dan los datos de guaninas. Sí, de hecho cambia, precisamente de la C pasa a la A, adenina, pero en esto ya más específico, reciente, acaba de salir al día de ayer. Son 150 mutaciones, 97, bueno, son 150 mutaciones en pulmón, 97 en laringe, 39 en faringe, 23 en la cavidad oral y 18 en vejiga y 6 en hígado.
Aparte de esto, la doctora Guadalupe, ahorita la materia optativa de adicciones es una materia del área de medicina. Lo estuvimos durante varios años, estaciones permanentes. Posteriormente, no sé qué pasó, pero afortunadamente queda como materia optativa. Aparte de todo esto, tiene otro libro que precisamente llega a recopilar todas las experiencias de exfumadores y exfumadoras de aquí. Entonces, es un aporte que también ayuda para que, pues prácticamente en ambos campos, tanto el área de estudiantes como el área de maestros, o sea, catedráticos y otros, se tome un poquito de conciencia. También aquí se nos presentaron estudios científicos en relación de las causas que efectivamente están ocasionando. Nos presentaron en una ocasión un trabajo de maestría del área de psicología. Tuvieron que trabajar en un triángulo de aquí del Distrito Federal, a donde la droga, cómo la consumen, cuáles los prototipos, las muertes, todas las consecuencias graves. Esto en la Facultad de Psicología se encuentra este trabajo, le costó mucho a este psicólogo porque se tuvo que introducir al bajo mundo. Entonces sí hay. Bueno, gracias. Por favor, que me des la cita bibliográfica para consultar tanto el nuevo libro de Guadalupe. Bueno, bueno, pero no sé si esté ahorita. Y el artículo, el trabajo, la tesis de la psicóloga o del psicólogo. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, pues ya está aquí tremendamente impactante estas cifras. Sí, son impactantes, si nos ponemos a pensar seriamente. Impactantes, son vidas humanas. Bien, vamos a ver la siguiente, nada más para que se den cuenta cómo está la adicción. Epidemiología del tabaquismo, mortalidad 2017. Alrededor de 1.100.000 millones de personas, es decir, 21% de la población mundial, son fumadoras, es decir, son adictas al tabaco. 44.000 muertes por año por tabaquismo en México. 480.000 muertes por año por tabaquismo en Estados Unidos. En México, entre 114 a 122 muertes por día relacionadas con el tabaquismo. Adicción al tabaco. 17.7 millones de fumadores en México, 44 millones de fumadores en Estados Unidos. Se fuman 550.000 millones de cigarrillos al día en México. Se fuman 10.000 millones. 550 millones de cigarrillos al día en México. Muchísimo. Se fuman 10.000 millones de cigarrillos al día en Estados Unidos. Aproximadamente 11.400 cigarrillos por segundo en Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y ahorita vamos a ver las ganancias en millones de dólares. Es justamente el conocimiento y la aplicación de la fisiología, de la bioquímica, de la neuroquímica, de los neurotransmisores. Una aplicación a través del tabaquismo y a través de la nicotina. Por eso les decía que esta droga, muchos autores ya lo dicen actualmente, es más nociva que la heroína y la cocaína. Y es una verdadera y auténtica drogadicción. Imagínense, muchachos, cómo estamos.
en México como estamos en el mundo. El 21% de la población mundial, fíjense hasta dónde han llegado estas compañías tabacaleras. Más del 20% de la población mundial, su poder de influencia, su impacto en la salud pública. Muy bien. Es que no alcanza a leer. Notas críticas 2014. México es el país más rezagado de la región latinoamericana en regulación de la venta y consumo de tabaco. En Estados Unidos, en algunos estados como Nueva York, no se permite la venta de cigarrillos a menores de 21 años. Sin embargo, en Estados Unidos, 3.500 adolescentes y o jóvenes cada día se convierten en nuevos fumadores. O sea, arriba las ventas, arriba las ganancias. Me voy más rápido. Sí. Fíjense en esta. En gastos médicos, 80.500 millones de pesos al año. Impuestos a la industria del tabaco, 41.200 millones de pesos al año. Reflexión crítica. Es decir, nuestros impuestos subsidian a la industria tabacalera con 39.300 millones de pesos. ¿Se fijaron? Fíjense bien. Vuelvo a leer. Gastos médicos por el tabaquismo y pago de impuestos por la industria del tabaco en México. Estos datos los tomé en 2014. Gastos médicos, 80.500 millones de pesos al año. Los impuestos a la industria del tabaco, o sea, los impuestos que paga, son 41.200 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir? La diferencia, sí. Nuestros impuestos subsidian a la industria tabacalera con 39.300 millones de pesos que se podrían ocupar en otras cosas. ¿No les parece impactante? Capitalismo y ganancias de la industria tabacalera. Ganancias a nivel mundial en el 2012, 378.000 millones de dólares. Ganancias en Estados Unidos en el 2010, 35.000 millones de dólares. Reflexión crítica, el poder económico de las corporaciones tabacaleras es enorme, con capacidad para comprar candidatos, hacer cabildeo en las cámaras de representantes, hacer y pagar publicidad subrepticia, visibilidad invasiva. Vean nada más, muchachos, muchachas, vean nada más. Ganancias a nivel mundial de la industria tabacalera internacional. 378.000 millones de dólares. Tan solo en los Estados Unidos, en el 2010, 35.000 millones de dólares. Lo que es esta industria del tabaco, la industria del petróleo, la industria militar, la industria del alcohol, la industria refresquera, nos hacen rehenes a todos de un patrón de salud. Y mientras no pongamos un alto, ¿sí? Mientras no hagamos conciencia y exijamos como sociedad civil que esto cambie, las cosas van a continuar igual.
Lo de la visibilidad invasiva. Nada más les digo, los invito a un Oxxo enfrente de la cajera o el cajero. Decenas de marcas, decenas de tipos de cigarrillos, de todas clases y de diferentes precios. ¿Para qué quieren la publicidad en la prensa, en la radio, en la televisión? Si ahí la tienen. Bien, las principales corporaciones, nada más para que se den una idea. Voy a ir un poquito más rápido, porque se nos va a estar yendo el tiempo. Philip Morris, de los Estados Unidos. Por cierto, son los que tienen el contrato, ¿sí?, de compraventa del tabaco en el estado de Nayarit, en nuestro país. British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial y Gallagher. 5. Ahora sí que los 5 grandes de la industria tabacalera internacional. Cigatam, mexicana, pues está evidentemente con Philip Morris, de los Estados Unidos. Entonces, la industria tabacalera internacional, ¿sí?, promueve y realiza. Si no, no te preocupes. Adelante, por favor. Bueno, ya. Cabildeo intenso en las cámaras de representantes de todo el mundo para disminuir los impuestos a la ITI. La industria tabacalera internacional, ITI, industria tabacalera internacional. Okay. Defender sus intereses a través de no dejar pasar leyes, normas, regulaciones más estrictas contra la venta del tabaco. En los países en desarrollo efectúa contrabando de cigarrillos provocando pérdidas fiscales a los gobiernos, erosiona las políticas de control, incentiva a la delincuencia organizada internacional. Fíjense, esta es una investigación de colegas de la Escuela de Salud Pública de México y se publicó en la revista, en nuestra revista de Salud Pública de México. Sí. Disminuir los impuestos. Porque cuando les quieren aumentar los impuestos, nos vamos a ir, va a haber menos empleo, se van a cerrar las fábricas, no hay dinero. Sí, el cinismo más impresionante. Defienden sus intereses para no dejar pasar leyes, normas y regulaciones más estrictas contra la venta del tabaco. En realidad, su servidor, cuando he dado estas pláticas en otros foros, pues yo que más quisiera, ¿no? Realmente la salida sería la prohibición estricta de la producción, venta y uso de tabaco en el mundo. Pero otra vez me dijo una doctora, doctor, pero es que si se prohíbe va a haber mercado negro y entonces va a estar peor el asunto. Híjole, digo, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Le voy a dar la palabra aquí a un compañero. ¿Cuál es el país que más produce tabaco en el mundo? ¿Y quién lo comercializa más? Sí, porque estamos viendo que es Estados Unidos e Inglaterra lleva 3 firmas. Sin embargo, ¿cuál es el país que lo produce más y lleva más ganancias? Bueno, nosotros somos de los países que más producimos tabaco, pero las ganancias no son para nosotros. No, lo consumimos. No,
En México lo consumimos en una forma brutal, 17.7 millones de mexicanos. En la que nos pasó anteriormente, Sí. los americanos consumen mucho. Porque son más. Pero son 300 millones, consumen casi 48 cigarrillos por día. México consume 17. Sí, pero ahí tenemos que poner la proporción poblacional. En Estados Unidos son 300 millones, son 350 millones. ¿Sí? Claro. Por eso este investigador, estos investigadores, sí, el doctor Armendáriz y la doctora Reinales, sí, expansión de la industria tabacalera internacional y contrabando, retos para la salud pública en los países en desarrollo. ¿Qué es lo que pasa, compañero? Que siempre la legislación más laxa, sí, menos rigurosa, menos estricta es en los países en desarrollo, donde entran las compañías que exportan los riesgos y los hacen, los producen, los fabrican en países sin regulación. Sí. Aquí lo increíble es que países que producen tabaco, como los países africanos, están sumamente pauperizados. El que comercia esos contratos, negocia esos contratos de producción, son las compañías tabacaleras internacionales. Inglaterra es el principal país productor de tabaco. ¿Y qué es Inglaterra? ¿Dónde están sus plantíos? Los tiene en todo el mundo. Y las ganancias se van para allá. Sí, es lo que va a pasar ahora con la industria del petróleo. Llegan otra vez las empresas extranjeras a explotar nuestro petróleo. ¿Quién se va a llevar las ganancias? Chevron, Exxon, Mobil Oil, Texaco, así como Philip Morris, Japan Tobacco, esas compañías. Quien gobierna el mundo son las compañías transnacionales. Estamos en una dictadura financiera internacional. Y eso lo tenemos que denunciar y eso lo tenemos que contrarrestar. Bueno, fíjense, ahora entrando un poquito más ya en materia, para luego después comenzar a ver, sí, propiamente lo que es la toxicología del tabaco. Esta fue una introducción, pero en todo proceso de salud o enfermedad hay una mediación sociomédica, de economía política, porque no estamos aislados. Pertenecemos a una sociedad que tiene un tipo de sistema económico-político, que tiene un tipo de gobierno. No estamos en el éter. Bien, miren, su servidor hace algunos años publicó en La Jornada un artículo que fue muy impactante, afortunadamente tuvo ese, pues, ¿cómo les diré? Ese valor. Sí. Su servidor en 1995 publicó en La Jornada Laboral un artículo que se llamó Toxicología del tabaquismo y salud en el trabajo. ¿Qué decía su servidor ya en ese tiempo, 1995? Hay más de 4.500 sustancias químicas potencialmente tóxicas en el humo del tabaco. Metales pesados. Acabo de leer un artículo reciente de los Estados Unidos, de un investigador, que existe polonio radioactivo en el tabaco y que esto lo sabían los médicos de la industria tabacalera desde hace más de 40 años. Lo denunció en Estados Unidos
Y olvídense, se ha armado porque demostró, sí, con reportes, con documentos, que esto lo sabía la industria tabacalera y no lo había informado. Entonces, échenle los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el benzoapireno, el bensantraceno, el dibensantraceno, cancerígenos humanos confirmados, cáncer pulmonar, más polonio radioactivo, es una mezcla totalmente explosiva. Y ahí están, ¿por qué? Ahorita vamos a ver. Los cánceres y los diferentes tipos de cánceres. Y voy a hablar un poco de lo que mencionaba el compañero, sí, de los aductos, sí, lesiones genotóxicas a nivel del ADN, enlaces covalentes de moléculas electrofílicas de los metabolitos reactivos que metaboliza el organismo con justamente átomos de nitrógeno y de oxígeno de nuestros nucleótidos a nivel de la adenina, guanina, timina, citosina, púricas y pirimídicas, y ahí hacen los enlaces covalentes con partición de electrones para crear las órbitas electrónicas de 8 electrones. Y ahí están los aductos. Aducto viene del inglés adduct, add, aumentar. No tenía nada que estar haciendo allí el benzoapireno con un ácido nucleótido en el ADN, rompiendo la estructura estereoquímica, produciendo mutaciones que van a llevar después al cáncer. Sí, que es lo que decía el compañero, lo que leía el compañero. Bueno, polonio radioactivo, irritantes, todos los irritantes. En este artículo publiqué una lista de todo esto, cancerígenos, sí, y lo que les decía del polonio, pero que era una como de sospecha, no estaba tan comprobado. Y nomás la calavera. Bien, entonces el humo ambiental del tabaco, también el humo, muchachos, hagan ustedes de cuenta que es un universo. Se ve el humo porque son partículas microscópicas, pero que están condensadas y se ve el humo, pero son millones de partículas. O millones en fase gaseosa de moléculas en fase de vapor. Y o en fase particulada. Ahorita las vamos a ver. Entonces, claro, cuando fuma uno y lanza uno la bocanada, pues se ve la nube, ¿no? Que después dice uno, pues desaparece. Pues no es cierto. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Es un principio de la materia. Allí quedan las partículas, allí quedan las moléculas que las personas que están ahí cerca van a inhalar y les va a producir daño. Efectos biológicos comprobados. Bien, los compuestos orgánicos nitrogenados, ¿se acuerdan las aminas? Las aminas aromáticas. Ahorita vamos a ver, por eso hay cáncer vesical también por humo ambiental del tabaco. Aproximadamente 60 carcinógenos, decía yo en el artículo. Unos comprobados y otros altamente sospechosos. En la UMA. Bueno, ¿y qué ha pasado en el mundo? ¿Qué han dicho las principales organizaciones del mundo con relación al tabaco? ¿Sí? Bueno, pues ahí tienen. La IARC, International Agency for Research on Cancer, que pertenece a la OMS, clasifica al humo de la combustión del tabaco como cancerígeno humano confirmado. El Consejo de la Investigación Nacional de los Estados Unidos, cancerígeno humano. NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health,
lo clasifica como cancerígeno ocupacional, cancerígeno en el trabajo. ¿Y qué hace entonces la OMS? ¿Y qué hacen los gobiernos? ¿Y qué hacen los ministros y los secretarios de salud del mundo? ¿Y qué hacemos las universidades? Bueno, cuando menos nosotros tenemos que crear conciencia. Y siempre lo hemos hecho. Cueste lo que cueste. A mí, nada más por decirles, me han corrido de 5 trabajos. El último fue en Pemex, donde trabajé. Me corrieron por 5 años por publicar un artículo justamente en la jornada sobre salud en el trabajo en petróleos mexicanos. Pero a los 5 años gané la demanda. Imagínense, salarios caídos. Bueno, pues con eso compré mi casa y compré coche. En esos 5 años fui asesor de toxicología industrial en empresas en Canadá y en Estados Unidos, en sindicatos, en la industria maquiladora del norte. Bueno, andaba por todas partes. Fui profesor en el Instituto Nacional de Salud Pública en esos años. Fui consultor, asesor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Bueno, tenía mucho trabajo. Pero, pues, pasó el tiempo. Su servidor ya era en ese momento subdirector de Seguridad e Higiene en el gobierno del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas me invitó a colaborar con él. ¿Pero qué creen? Le renuncié a los 3 meses porque no me dejaba hacer nada. Yo quería hacer cursos de capacitación a las cámaras nacionales de industria, a los comités o consejos ejecutivos de los sindicatos, a los trabajadores. Y me decía, Francisco, no hagas olas, la cosa es tranquila. Señor, renuncio. Yo no vine aquí a estar sentado detrás de un escritorio. Luego, sí, entró Rosario Robles, no sé si se acuerden. Bueno, curioso, Rosario Robles me llamó, me dijo, doctor Mercado, yo sí le voy a dar luz verde para que haga lo que usted crea conveniente. Y regresé. Hicimos unas campañas en televisión, en radio, cursos a las cámaras, a los sindicatos. Metí al sindicato de transporte colectivo del metro. Bueno, andaba haciendo hasta auditorías, inspecciones extraordinarias en las empresas. Y llegaba a la industria del asbesto, donde producían balatas. Auditoría extraordinaria, inspección extraordinaria. No puede entrar. Pues sacaba mi charola. ¿Cómo dice usted? Que no puedo entrar. Soy el subdirector de Seguridad y Higiene del gobierno del Distrito Federal. Y atrás traía como 5, 10 patrullas. Trataba de vender al trabajador y la salud del trabajador. ¿Entro o no entro? Yo también ya me ponía mis... No, sí, pásele, por favor. Y vas para adentro, hijo mío. Y ver las condiciones, hacemos los dictámenes. ¿Dónde están las hojas de datos de seguridad? ¿Dónde está el equipo de protección personal específico? A ver, trabajador, tú sabes que el asbesto, crisotilo, es cancerígeno. ¿No te han enseñado, no te han dicho, no te han capacitado? Así en directito. 1 mes tiene usted para corregir todas las irregularidades que se le van a entregar a través de una auditoría. ¿Qué creen? Que al año gana
López Obrador. Y yo pensé, pues me va a ratificar, ¿no? Para ese tiempo yo también ya había ganado la demanda en Pemex, pero me esperé. Entonces, López Obrador mete a un secretario del Trabajo que lo primero que hace es correrme. Gracias. ¿Eso no más? Bueno, yo me regreso a Pemex. Y tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer en la industria petrolera. Pero más para que vean, cómo hay cosas y casos. Bueno, seguimos. Es una anécdota nada más para que no se aburran. Ahora sí. Perdón, tú me habías levantado la mano, dime. Hay una forma que como se puede detectar todo esto, solamente dos en el mundo, uno pertenece a la UNAM y otro está en Chicago, en Estados Unidos, es acerca del microbioma. Normalmente el 80% que tenemos que era desconocido. Dentro de la antropología médica, por ejemplo, cuando se hacen los análisis del sarro y ahí se pueden saber de nuestros antepasados por qué murieron. Entonces, si se llegan a hacer con el mismo método, personas ya fallecidas o sencillamente, sacando cráneos y todo, se puede saber realmente la cantidad de tabaco o esto. Yo creo que le ayudaría mucho como un tema dentro de la microbioma. Sí, porque queda en los dientes, queda en el organismo de lo que fallecen, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos, o sea, todo se queda. Esta es una. Y el otro, el doctor Paniagua, de aquí de la Universidad de Veracruz, él trabaja como en memoria la piel, entonces sería muy importante, eso yo se lo puedo conseguir del nombre del doctor para que usted, es el otro cerebro, entonces aquí toda la información se encuentra en la piel, entonces sería aunado a esto, doctor. Perfecto, muy bien. Estamos abiertos a todo aprendizaje, sí, a toda información. Eso es lo más valioso, sí. Estar abierto siempre al conocimiento. Bueno, vean ustedes nada más estas cifras. A ver, Itzel. El tabaquismo produce 30% de todos los cánceres, 80 a 90% de los cánceres pulmonares, 76% de los cánceres bucales, laringios y esofágicos, del 30 a 40% de los cánceres de vejiga y riñones. Muy bien. ¿Qué les parece? Ya está con porcentajes, Y esto es de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, del Surgeon General. Imagínense, muchachos. Seguimos. Ahora las enfermedades, porque además de cáncer, produce su patología, su morbilidad. ¿Sí? Por favor. Morbilidad de enfermedades producidas por el tabaquismo: bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, coronariopatía, arteriopatía periférica oclusiva, aneurisma aórtico, úlcera péptica. O sea, para escoger lo que quieras, lo que gustes. Si es un zoológico esto. Bueno, y aquí ponía su servidor ya una relación más estricta entre lo que son los compuestos químicos, los compuestos químicos y el efecto biológico. Y este es muy interesante porque es ya la primera aproximación más estricta a la toxicología del tabaquismo. Miren, los compuestos químicos presentes en el humo del tabaco y sus efectos biológicos, agente químico, efecto biológico. Monóxido de carbono, carboxihemoglobinemia. O sea, que la hemoglobina, en lugar de transportar oxígeno como oxihemoglobina, como el monóxido de carbono tiene 23 veces más afinidad por la hemoglobina que el mismo oxígeno, desplaza el oxígeno y se forma carboxihemoglobinemia, carboxihemoglobina.
disminución del oxígeno en todo el cuerpo. Imagínense todos los efectos que ahorita vamos a hablar también, a nivel cerebral, a nivel de otras funciones. Óxidos nitrosos, irritación, necrosis, edema, bronquiolitis, neumopatía obstructiva crónica. Ácido cianhídrico, disminución de la función ciliar, inmunosupresión, anoxia celular. Como efectos fisiopatológicos. Imagínense toda la cadena de secuelas posterior. Por ejemplo, disminuye la función ciliar, más proclividad a las infecciones respiratorias. Inmunosupresión, más facilidad de contraer enfermedades. Anoxia celular, dificultad para la fosforilación oxidativa, para la creación de adenosín trifosfato. Hay una inhibición en el transporte de electrones, disminución en el oxígeno molecular. ¡Es terrible! Sus efectos, imagínense, a nivel del sistema nervioso central. Nicotina más monóxido de carbono, aumento del riesgo de infarto agudo del miocardio y coronariopatía. Y así tenemos los casos de jóvenes, 28, 30, 32 años, con infarto agudo del miocardio. Fumadores desde los 20 años. La causa, nicotina más monóxido de carbono. Imagínense. La nicotina tiene un efecto adrenérgico, vasoconstrictor, menos flujo de oxígeno de sangre. Y la carboxihemoglobina transporta carboxihemoglobina, pues entonces. Formaldehído, irritación severa, alergia, cáncer pulmonar, el formaldehído. Aldehídos alifáticos y cetonas, irritación de vías respiratorias altas, ojos y piel. Déjenme decirles que antes de que hubiera control de las gasolinas, con los centros de verificación en la Ciudad de México, ustedes se acordarán, híjole, además de la nube negra, una irritación en los ojos, que venía uno de Querétaro, venía uno de Toluca, llegaba uno aquí al hoyo de la Ciudad de México, una irritación ocular tremenda. Los culpables de esa irritación era la combustión incompleta de las gasolinas y los productos aldehídos y cetonas. Acroleína, irritación de membranas mucosas y ojos, igual, cisas conjuntivitis. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, cáncer pulmonar y cáncer vesical, los que les mencionaba, cancerígenos humanos confirmados. Benzoapireno, bensantraceno, dibensantraceno y otras pirrolidonas que ahorita les voy a enseñar. Benceno, sí, irritante, alteraciones hematopoyéticas desde anemia aplástica hasta leucemia, ¿sí? Estamos haciendo un estudio con una de sus compañeras, con Stephanie, justamente a ver si logramos consolidar una investigación sobre el benceno. Amoníaco, irritación, náuseas, bronquitis, edema pulmonar. El amoníaco es un irritante primario. Y miren, metales, arsénico, cadmio, manganeso, cromo, níquel, plomo y polonio. Lo que pasa es que no sabíamos que las cantidades de polonio radioactivo son altas. Y lo peor que ya lo sabían y no lo informaron a la sociedad. Es un crimen. Estas son listas, ya no me voy a entretener mucho, se nos está yendo el tiempo y hay otras cosas que les quiero platicar, pero nada más échense un trompo a la uña, mira nomás,
¿sí? Perdón. Todos estos productos carcinógenos humanos, benceno, nitrosopirrolidina, los que les decía, las nitrosodimetilaminas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos que los acabo de señalar, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, ¿sí? Estas nitrosaminas específicas del tabaco, ¿sí? Que algunas ya se pueden identificar con metabolitos específicos a través de cromatografía líquida de alta resolución. Y miren, todo tipo de aldehídos altamente irritantes. Aquí está Australista, este es en fase gaseosa, es esa nube, ese universo de partículas y de moléculas en el humo. Aquí están en fase particulada, miren, sí que se alcanza a ver los puntitos, bueno, son millones, pues se ve la nube, pues se ve la nube de humo, si no, no se viera nada, pues ahorita entre ustedes y nosotros hay moléculas de oxígeno, evidentemente no las vemos. Otros compuestos ya con sus cantidades medidas, también lo publiqué en ese artículo, ya con mediciones en nanogramos. Todos estos cancerígenos, altamente cancerígenos. Aquí tenemos más, sí, aromáticos, policíclicos, con varios anillos bencénicos, como saben, y azarenos, que es combinados con anillos bencénicos y con nitrógeno. Otra lista más, miren nomás. Lo que está en rojo es lo que entonces producíamos y trabajábamos en Pemex. ¿Sí? Todo esto se produce en la industria petrolera, todo esto. Y luego acá tenemos más, miren, en Pemex Petroquímica, todos estos. Nosotros tenemos una planta, todavía esa es, no la venden, todavía no la entregan al capital.